Hoy le vamos a entrar a un libro que, híjole, genera muchísima polémica y debate en línea. Muchísima. Se llama Cómo lidiar con mujeres, del autor Nezaha Nalita. Y, a ver, la misión que nos hemos propuesto aquí es desglosar la lógica interna de este texto. Exacto. No es un análisis para decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino para entender una perspectiva muy, muy particular sobre las dinámicas románticas que, pues, ha resonado con mucha gente. Es una aproximación casi antropológica, diría yo, a un texto controversial. El libro se enfoca en un arquetipo muy específico que el autor llama la embustera amorosa. Ajá. Y a partir de ahí, propone todo un sistema de estrategias para que los hombres interactúen con ella. Nuestro trabajo es, pues, mapear ese sistema, ¿no? Entender cómo funciona dentro de sus propias reglas. La base sobre la que escribe. Digo, Alita no se presenta como un científico o un psicólogo clínico. Para nada. Él mismo dice que sus conclusiones vienen de una mezcla de lecturas filosóficas, menciona a Nietzsche, a Schopenhauer, Claro. textos religiosos como la Biblia o el Corán, y sobre todo su propia observación y experiencia. O sea, estamos ante un conjunto de hipótesis de tipo más bien filosófico. Precisamente, no es un estudio revisado por pares, es un modelo de pensamiento, y como todo modelo, tiene una premisa fundamental que sostiene todo el edificio. Si no entendemos esa premisa, pues nada de lo que sigue tiene mucho sentido. Entendido. Entonces, si esa es la base, arranquemos por ahí, por esa premisa central. El autor lanza una idea que es el corazón de todo el libro, y dice: el juego de la pasión es una batalla de sentimientos. ¿Qué significa esto exactamente en su universo? Significa que para él, desde el momento en que hay una atracción, se establece un campo de batalla psicológico, así de entrada. ¡Órale! En este campo de batalla, él argumenta que el arquetipo de la embustera amorosa intenta ganar el control de la relación. ¿Y cuál es su arma principal? Pues las carencias afectivas y sexuales del hombre. A ver, ¿cómo? La idea es que, al explotar estas carencias, ella lo puede llevar al estado de enamoramiento, que el libro describe casi como una forma de sumisión. O sea que el enamoramiento, que culturalmente vemos como algo bueno, algo deseable, aquí se presenta como una vulnerabilidad estratégica. Exactamente. Pero fíjate que algo me llama mucho la atención de lo que leí. Uno esperaría que un libro con este título culpara directamente a la mujer, pero Alita da un giro bastante interesante, ¿no? Da un giro que es fundamental. Y aquí es donde su argumento se vuelve más complejo. El texto insiste, y mucho, en que la responsabilidad final del sufrimiento en esta batalla no es de ella. Ah, no. No. Es de lo que él llama la debilidad del hombre. Cito la idea: el hombre sufre por entregarse a sus pasiones animalescas y al sentimentalismo. Vaya. Por lo tanto, el foco del libro no es cómo cambiar a la mujer. Es cómo el hombre debe cambiarse a sí mismo para no ser víctima de sus propias emociones. Ahí está la clave de todo. La solución es interna. Ok, si esta es la premisa, que es una batalla y que el hombre debe fortalecerse, entonces el siguiente paso lógico es entender al otro bando. Claro. El autor dedica muchísimo espacio a describir lo que él, con una carga de ironía, llama el sexo falsamente llamado frágil. Es un retrato muy, muy detallado. Casi un catálogo de comportamientos de este arquetipo. Y es crucial notar el lenguaje que usa, ¿no? Sí, al llamarlo sexo falsamente llamado frágil, Alita de entrada establece un marco de confrontación. No está describiendo a una pareja, está describiendo a un adversario formidable. Y en su opinión, muy subestimado. Contundentes, por decirlo menos. Por ejemplo, afirma que son emocionalmente mucho más fuertes que los hombres. Ajá. Casi inmunes al tipo de sufrimiento romántico que, pues, paraliza a un hombre enamorado. Y que, para compensar una supuesta fragilidad física, a lo largo de la evolución, sofisticaron la tortura mental. Así lo dice. Esa es una de sus ideas más provocadoras, que la guerra psicológica es su terreno de dominio. Y otra característica central que describe es la prueba constante. Las pruebas, claro. El libro argumenta que este arquetipo femenino pone a prueba los sentimientos del hombre de manera incesante. Lo empuja al límite, a veces hasta el punto de la ruptura,
solo para medir su reacción y su fortaleza emocional. También menciona cómo instrumentalizan los errores. La idea de que un error del hombre se convierte en un arma que ella puede usar en su contra indefinidamente. Para siempre. Mientras que los errores de ella o se minimizan o peor, se le culpa a él por haberlos provocado. Es una dinámica de transferencia de culpa. Y todo esto, según el texto, converge en la atracción hacia lo que Alita llama el macho diferente. Y ojo, no se refiere a ser excéntrico. No, se refiere a un hombre que ella percibe como superior, ¿cierto? Como un líder. Alguien que le ofrezca seguridad, no solo material, sino principalmente emocional. Justo. La tesis es que la combinación de 3 elementos enciende el deseo femenino de forma más potente. Un cierto miedo a perderlo, una profunda admiración por su fuerza y la sensación de protección que él emite. Es fascinante cómo intenta darle una especie de base biológica a todo esto, aunque, bueno, ya dijimos que no es científico. Hace analogías con el comportamiento animal, ¿verdad? Sí, recurre mucho a la imagen del macho alfa o el semental en una manada. Argumenta que las hembras de muchas especies prefieren al más fuerte y dominante porque garantiza la supervivencia. La calidad de la descendencia. Exacto. Y Alita traslada esa lógica directamente a las interacciones humanas. Sugiere que estas pruebas y juegos no son necesariamente actos de malicia consciente. Ah, eso es importante. Sí, desde la perspectiva del libro, son un mecanismo instintivo, casi subconsciente, para filtrar candidatos y seleccionar al mejor compañero posible. Es decir, aquel que demuestre ser el más fuerte en el dominio de los sentimientos. Vale. Entonces, si la relación es una batalla, estas son las tácticas de un lado. Lógicamente, la mayor parte del libro se dedica al manual de contraestrategias para el hombre. Aquí es donde entra el cómo lidiar del título. Precisamente. Son tácticas diseñadas para neutralizar lo que el autor percibe como juegos de manipulación. El objetivo no es herir a la mujer, sino demostrar inmunidad a sus tácticas. Lo que, en la lógica del libro, incrementa la atracción de ella. Exactamente. Y la primera y más importante, la que repite una y otra vez, es la indiferencia y el desapego. La clave, según él, es no apasionarse, no reaccionar emocionalmente a los juegos de te busco y luego me alejo. Que es más fácil decirlo que hacerlo. Claro. ¿Cómo propone lograr esa indiferencia? El texto lo plantea como un entrenamiento mental. Se trata de entender el juego para no tomarlo de forma personal. Si el hombre comprende que un alejamiento súbito es una prueba y no un rechazo real, puede observarlo sin angustia. Ok. Y la segunda táctica que nace de esta es la imprevisibilidad. Alita insiste en que una relación no debe polarizarse, ni ser un derroche de afecto constante, ni una frialdad perpetua. Hay que alternar. Ahí es donde entra esa frase tan controversial de ser bueno y malo, piadoso y cruel según la situación. Suena muy extremo. ¿Podríamos poner un ejemplo práctico de cómo se vería eso según la lógica del libro? Claro, imaginemos un escenario. Ella cancela una cita en el último minuto, con una excusa poco convincente. Típico. La reacción predecible del hombre débil sería reclamar, mostrarse decepcionado, pedir explicaciones. Según Alita, esto es perder la batalla. Entiendo. La contraestrategia de alternancia implicaría una respuesta cruel, mostrar total indiferencia. Decir algo como, no te preocupes, yo también tengo otros planes, y luego desaparecer unos días. ¿Y la parte buena? La respuesta piadosa o buena podría ser, días después y sin que ella lo espere, tener un gesto amable o generoso. El objetivo es romper cualquier patrón, que ella nunca sepa cómo va a reaccionar él. Ya veo. El principio psicológico subyacente es que, al volverse impredecible y emocionalmente inmune, el hombre deja de ser un libro abierto. Justo. Y si no puede ser leído, no puede ser manipulado. Esto me lleva a otra táctica que menciona, el arte de la confrontación sutil, que es un complemento a lo anterior. El autor desaconseja totalmente la discusión directa. Discutir para él es entrar en el terreno de la mujer y perder. Entonces, ¿qué propone? En su lugar, propone desenmascarar el juego en el momento exacto en que ocurre. Por ejemplo, si ella hace un comentario pasivo-agresivo para provocar celos. Ajá. En lugar de enojarse, la contraestrategia sería sonreír y decir con calma, ¿estás tratando de ponerme celoso? Es un juego interesante. Según el libro, esto neutraliza la táctica al exponerla, sin generar un conflicto, y lo describe como una confrontación cruel e implacable,
en el sentido de no dejarse disuadir por lágrimas o manipulaciones sentimentales que puedan surgir después. Exacto, no ceder. Hay una cita que él toma de otro autor, Eliphas Levi, que parece encapsular toda esta filosofía, ¿no? Es una cita muy potente, sí. La idea es que, para ser amado, primero hay que causar una impresión fuerte en la mente de la otra persona. Y esa impresión puede ser de admiración, asombro, terror o incluso horror. Híjole, qué fuerte. El punto no es ser negativo, sino no ser indiferente. Destacar por encima de la masa de hombres buenos y predecibles. Ocupar un espacio mental, para bien o para mal, como primer paso. Dentro de las estrategias específicas, hay una que me pareció muy curiosa, la que diseña para las mujeres que él llama huidizas. Ah, sí. O sea, la que muestra mucho interés al principio y luego, cuando el hombre corresponde, se aleja y empieza un juego del gato y el ratón. Para ese patrón específico, Alita propone una táctica de alto riesgo. El ultimátum. Pero no un ultimátum de enojo, ¿eh? ¿Cómo es entonces? Consiste en comunicarle de forma calmada, segura y decidida algo como: «Me interesas, pero no tengo tiempo para juegos. Tienes hasta tal día para decidir si quieres intentar algo serio». Directo. Y remata con: «Si no tengo una respuesta clara para entonces, entenderé que es un no y seguiré mi camino, sin resentimientos». Es una forma de tomar el control de la ambigüedad. En lugar de perseguirla, le trasladas la presión de la decisión. Exacto. Convierte la huida de ella en una respuesta definitiva. Si no cumple el plazo, su silencio es la respuesta y el hombre se libera. Es una forma de forzar una definición en una dinámica que, según el autor, se alimenta de la indefinición para mantener al hombre enganchado. Justamente. Bien, hemos cubierto el campo de batalla, las armas de un mando, las contraestrategias del otro. Pero después de todo este manual de tácticas, el libro da un giro y llega a una conclusión mucho más profunda, casi filosófica. Así es. Aquí es donde el texto trasciende el simple manual de seducción y revela su verdadera aspiración, que es de naturaleza casi espiritual. Se aleja de la interacción con la mujer para enfocarse solo en el mundo interior del hombre. La idea final es radical. La resume en la frase: sufrimos por nuestra propia culpa y no por culpa de ellas. Después de todo el análisis, concluye que lo que realmente debilita al hombre son sus propios deseos, sus apegos, su sentimentalismo, y que la mujer de su arquetipo simplemente se aprovecha de esas debilidades que ya estaban ahí. Claro. Por lo tanto, la solución definitiva no es ganar el juego. Es dejar de jugarlo por completo. El autor lo llama la muerte de los egos. La propuesta es una disciplina interior tan rigurosa que busca eliminar la pasión descontrolada, el apego, la lujuria, el sentimentalismo. O sea, todo. Básicamente. Al lograr esto, el dominio del que habla el libro no resulta ser sobre la mujer, sino sobre uno mismo. Al alcanzar ese estado de desapasionamiento, el hombre, en teoría, se vuelve inmune al hechizo femenino. Ya no reacciona a las provocaciones, a las pruebas, a los juegos. Se vuelve un observador tranquilo del comportamiento ajeno, sin ser afectado por él. Y aquí es donde el autor presenta la gran paradoja de su sistema, ¿no? La presenta, y es brillante dentro de su lógica. Sostiene que, en el momento en que un hombre alcance esta inmunidad, este desapego se convierte precisamente en la encarnación de esa figura fuerte, segura e impredecible. Que según la premisa inicial del libro, las mujeres de este arquetipo admiran. Y a la que finalmente se entregan sin resistencia. La victoria absoluta en el juego se logra, paradójicamente, a través de la renuncia a jugar. Entonces, para recapitular y poner todas las piezas en la mesa, la visión de Alita se sostiene sobre estos pilares. Primero, la relación romántica vista como una batalla psicológica. ¿Correcto? Segundo, un arquetipo femenino que utiliza tácticas instintivas de prueba y manipulación emocional para seleccionar al hombre más fuerte. Tercero, un conjunto de contraestrategias masculinas basadas en la indiferencia calculada, la imprevisibilidad y la confrontación sutil para neutralizar esos juegos. Y, finalmente, la conclusión filosófica de que la verdadera solución no es táctica, sino una transformación interna. La autodisciplina emocional y la disolución del ego como el único camino hacia la verdadera invulnerabilidad. Es un sistema de pensamiento muy cerrado, muy coherente dentro de su propia lógica, por más controversial que sea desde una perspectiva más convencional de las relaciones. Sin duda lo es.
Y nos deja con un pensamiento final bastante provocador. Todo el sistema del autor se construye sobre la idea de que la pasión y el sentimentalismo son debilidades, son las puertas de entrada a la manipulación y el sufrimiento. Ajá. Esto nos lleva a una pregunta para la reflexión. Si aceptáramos esta premisa y lográramos eliminar por completo la pasión y el apego de una relación romántica para alcanzar ese estado de invulnerabilidad, ¿qué es exactamente lo que quedaría en su lugar? Vaya. ¿Sería eso una victoria o la pérdida de algo que consideramos esencial en la experiencia humana?